El Señor los bendiga esta tarde, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí. Hace muchos años que conocemos al pastor y sabemos de toda la trayectoria que el hermano está desarrollando, y agradecemos al Señor también por esta iglesia que Dios le concede pastorear. Estamos muy agradecidos con el Señor, hermano, también por el apoyo que han estado dando a los albergues. Hay 3 albergues ya con un poco más de 300 niños, en el caso del proyecto Corima, como le llaman, en la Tarahumara, y es una bendición. Esos niños están expuestos a la palabra 6 años, por lo menos, algunos con todo y el preescolar suman 8 o 9 años, y creemos que eso les trae a ellos una oportunidad muy grande para que tomen decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que ya han salido de allí, que han estudiado preparatoria, que han estudiado universidad, pero lo más importante, hermano, es que el trabajo con los adultos en la Tarahumara ha sido mucho más difícil que ellos se conviertan, aunque hay una serie de iglesias, hay pastores tarahumaras ya graduados del Instituto Bíblico y que están sirviendo a sus propias comunidades. Sin embargo, creemos que lo más fácil es instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, como dice la palabra. Y es una bendición. Tienen techo, desde luego, lunes a viernes tienen techo. Esto ustedes lo saben, nació porque caminaban 2, a veces 3 y hasta 4 horas. Y en la sierra, hermano, en tiempo de frío, con las inclemencias del tiempo, en tiempo de lluvia, era un problema para que fueran a la escuela y regresaran. Y ahora van ellos de lunes, llegan el lunes y se van el viernes, pero están expuestos a la palabra del Señor, y creemos que eso va a traer un avivamiento muy especial en la Sierra Tarahumara. Así que muchas gracias, hermanos. Ustedes son partícipes de esto. Esto no pudiera llevarse a cabo sin iglesias creyentes como ustedes, pastores como el hermano, que apoyan la obra del Señor. Y quiero decirles que el trabajo que ustedes desarrollan, nosotros desarrollamos, todas las asambleas de Dios, es un trabajo que ha ido en crecimiento, y que Dios en su misericordia sigue llamando gente para que sirva en las misiones, y iglesias como esta lo siguen apoyando a los misioneros, y de esa manera, hermano, entre todos hacemos la obra del Señor. Y estos últimos años hemos acuñado la frase de que todos somos misiones, ¿verdad? Así que ustedes también, no misioneros, pero somos misiones, somos parte, ¿verdad? Misiones se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. De esa manera todos somos misiones. Quiero invitarle a que esté en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Sirve que descansa un momento. Podemos platicar o hacer cualquier pregunta en el momento en que ustedes consideren conveniente, hermano, al final de la predicación. Y hoy quisiéramos ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4 y versículos 31 al 35. Dios es un Dios bueno, dígame amén en esta tarde. Y para siempre es su misericordia. Juan 4, 31 al 35 dice de la siguiente manera: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35 dice: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Sin cerrar su Biblia, ahí en el 34 leemos todos unidos ese versículo y me ayudan orando, hermano, que Dios me ayude en la predicación de la palabra y que el Espíritu Santo la pueda traer a nuestros corazones. 34. Jesús les dijo:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa, Señor, que se congrega en este lugar. Te rogamos, Señor, que tu bendición nos asista en esta tarde. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, para hablar bajo la unción que permanece en cada uno de nosotros los creyentes, Señor. Permite que tu gracia nos asista, danos claridad de palabras, Señor. Permite, Señor, que la palabra predicada como una semilla anide nuestros corazones y dé fruto. Habla nuestras vidas, Señor, y permítenos, Padre, ser edificados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. A veces la visión de los discípulos no iba acorde con la visión de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo muchas veces, hermano, que tener paciencia como la tiene con nosotros hasta este tiempo. La visión de ellos en ese momento solo era suplir su necesidad material. Y el Señor tenía una visión que iba más allá. No era la primera vez que los discípulos no tenían la misma visión que el Señor. Podríamos recordar el caso de Pedro con su enorme liderazgo y todo lo que Dios le permitió hacer a Pedro por aquel carácter impetuoso que él tenía. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 10 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de que Pedro no tenía la misma visión que el Señor quería alcanzar a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y Pedro tenía un evangelio que asumía él que solamente debería ser para los judíos. En el capítulo 10, cuando Cornelio viene a pedir que vaya a predicarle y le explica lo que él fue dirigido por Dios para mandarlo traer, y Dios mismo le habla en la azotea mientras él sube a orar. Sin embargo, todavía le dice a Cornelio: Cornelio, tú sabes cuán abominable es para un judío aún entrar a la casa de un gentil. Así que a veces los discípulos no tenían la misma visión que el Señor. Si nosotros viéramos el tiempo en que los niños querían acercarse a Jesús, los discípulos lo reprendían, no tenían la misma visión, y Él les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O el caso de Bartimeo, que estaba clamando fuertemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y los discípulos lo reprendían para que callase, pero al fin el Señor atendió su ruego como siempre, ¿verdad? Y fue y tocó a Bartimeo y él recobró su vista. Bendito sea el Señor para siempre. A veces, hermanos, los discípulos no tenían la misma visión que el Señor, y este era uno de esos casos. Él, hermano, estaba preocupado porque en Samaria no se había predicado la palabra del Señor. Y Él les dijo: yo tengo otra comida que comer, hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. El acabar la obra del Señor, hermano, siempre estuvo presente y está presente en el corazón de Dios. Acabar la obra del Señor y hacer la voluntad de Dios. Vamos a repasar algunas etapas en esta tarde, por lo menos 3, donde la voluntad de Dios no fue hecha, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros, dice amén, y tiene paciencia, y tiene, hermano, un camino que nos lleva y no se cansa con nosotros. Y con la humanidad no se cansó cuando Él trabajaba, y esa es una de las etapas que vamos a ver, cuando trabajaba directamente con toda la humanidad. Una segunda etapa que vamos a ver es cuando trabajaba con el pueblo de Israel, y una tercera etapa con la iglesia del Señor. Pero cuando Dios se propone lograr algo, lo va a conseguir, porque no hay nada imposible para Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que tenga paciencia en este mensaje. Cuando Él trabajaba con toda la humanidad tuvo 3 fracasos delante del Señor. Dios no se cansó, ya lo dijimos, porque Dios, hermano, tiene infinita misericordia. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, y nuevas son cada día las misericordias del Señor. Entonces, hermano, con la humanidad entera, cuando solo eran 2 personas,
ocurrió el primer fracaso. Dios los puso en el huerto del Edén y les dio toda clase de facilidades. De todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día que comieren de él ciertamente morirán, ¿verdad? Y usted sabe la historia. La serpiente engañó a Eva, Eva convenció a su marido y comieron del fruto prohibido. Mire qué tremendo es el asunto de la desobediencia. Fue el primer pecado. No adulteraron, no se embriagaron, no usaron drogas, no tuvieron, hermano, otro tipo de pecado. Solamente desobediencia, pero Dios, hermano, engrandeció su misericordia. Es cierto que lo sacó del huerto con el primer fracaso de la humanidad, pero ahí mismo les hizo la promesa, ¿verdad?, de que iba a levantar a nuestro Señor Jesucristo. De la simiente de la mujer vendrá quien pueda venir y aplastar la cabeza del diablo. Les dijo en otras palabras, hermano, porque Dios es un Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces vino el primer fracaso cuando trabajaba con toda la humanidad. Y me gusta pensar en este apartado que Adán, siendo un abuelo, sentaba a los niños y les explicaba: tu abuela Eva y yo vivíamos en el paraíso, pero fallamos desobedeciendo, ¿verdad? Y uno podía pensar, después de eso, las siguientes generaciones solo se ocuparán de obedecer a Dios. Van a tomar la experiencia y entonces uno diría, todo lo que van a tratar de hacer es obedecer a Dios. Pero tristemente, para el capítulo 6 del libro del Génesis ya encontramos otro fracaso de la humanidad, y hay palabras muy fuertes que están escritas ahí en la palabra del Señor, y dice que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Dios, hermano, no se cansa de tener misericordia de la humanidad. Bendito sea el Señor. Y proveyó el arca y puso a Noé para que, como pregonero de justicia, él empezara a hablarles y a decirles: va a venir una lluvia. Usted sabe que en ese tiempo la tierra se regaba con un vapor, nunca había llovido, y quizás lo consideraban como un loco, pero es lo mismo que sucede en nuestros días cuando hablamos de que Cristo viene pronto por nosotros y que seremos arrebatados a las nubes. Muchos nos considerarán como una locura, pero bendita locura, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, esa gente tuvo la oportunidad de subir al arca. Usted sabe todos los años que Noé estuvo construyendo el arca, y todos esos años hablándoles de que se acercaran al arca, porque Dios iba a mandar un diluvio. Pero solo 8 personas, Noé, su esposa Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, lograron subir al arca. Todos habían tenido la oportunidad de subir al arca, pero sin embargo solamente ellos se salvaron. Y ahora otra vez, segundo fracaso de la humanidad cuando trataba con todos ellos. Y uno podría pensar ahora en otro abuelo, en Noé, ahora sentando a sus nietos. Sus hijos subieron con él al arca y diciéndoles: vino este problema, y se cubrieron todos los montes con el agua y todo mundo pereció. Y aquello era un clamor tremendo cuando veíamos a la gente en su desesperación porque iba subiendo el agua, ¿verdad? Pero sin embargo, pudiera uno pensar, las siguientes generaciones, ahora sí, la preocupación primordial será obedecer al Señor. Ahora sí, ellos han visto una vez más la misericordia de Dios. Ellos han visto que había oportunidad para salvación. Así que cuando bajó el arca en el monte Ararat, hicieron sacrificio al Señor, holocausto, lo adoraron, y enseguida piensa uno, van a obedecer. Y el Señor les dijo: extiéndanse por todo el mundo, henchid el mundo, vayan por todo aquello y pueblen el mundo. Y sin embargo uno los ve otra vez, hermano, diciendo: hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, y un hombre. Yo pienso así como para que nos recuerden, ¿verdad? Para que sepan que aquí estuvimos en Babel. Y entonces Dios decide, hermano, tener una nueva misericordia.
y levantar un pueblo. Él, hermano, en ese momento confunde los idiomas y se forman los idiomas. Lo voy a actualizar esta tarde. Los que hablaban chino se juntan con los que hablaban chino, y los que hablaban alemán con los que hablaban alemán, y fueron poblando las naciones sobre la tierra. Y entonces Dios decide tener una nueva misericordia. Va a cambiar de táctica con el ser humano y decide levantar un pueblo, hermano, que va a representarlo, alguien que va a llevar el nombre de Jehová de los ejércitos, hermano, y que va a hacer que esa nación pueda pregonar las bondades de Dios para que los demás pueblos de la tierra conozcan que hay Dios en Israel. Sin embargo, uno empieza a mirar a Israel en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, Dios quería que Israel fuera su representante. Dios le dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando repite esta instrucción, cuando le reafirma el pacto de que va a tener a su hijo Isaac, ahí ya dice concretamente, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y cuando va a sacrificar a Isaac, cuando Dios le pide que lo sacrifique, él también vuelve a repetir, ¿verdad? Serán benditas en la simiente de Abraham todas las naciones de la tierra. Y Dios sigue con su plan eterno, tratando de que esa nación pueda representarlo. Es muy fuerte, hermano, pensar que Israel pasó todo el tiempo del Antiguo Testamento sin querer tomar la responsabilidad. Es triste pensar que Israel se conformó solamente con recibir la bendición de Dios. Dios le dijo, levantaré de ti, Abraham, una nación grande. Usted sabe la Biblia, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y luego Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Dios le cambió el nombre a Israel. Y de ahí, hermano, nació la nación de Israel. Y Dios empezó a prosperar a Israel, a bendecirlo grandemente. Y lo hizo una nación grande. Hasta hoy los grandes capitales judíos, hermano, bancarios, están en manos, los grandes capitales mundiales, ¿verdad?, bancarios, están en manos de judíos. Tenemos una nación, hermano, rica en cuanto a que tiene las mejores fábricas de diamantes. Dios les ha dado la gracia para que en espacios pequeños produzcan millones y millones de dólares de diamantes y los exporten. Les ayudó en los sistemas de agricultura, un terreno malo y un clima semidesértico, y sin embargo ellos son campeones en muchas cosas, surten a Europa de flores. Porque Dios siempre cumple todo lo que promete. Me dice amén en esta tarde. Entonces Dios, hermano, los levantó, hizo una nación grande. Pero desde que salieron de la esclavitud de Egipto, ellos nunca intentaron cumplir con lo que Dios les había encomendado. El Salmo 67, por ejemplo, que lo leían, lo declamaban o lo cantaban en las fiestas de Pentecostés, siempre les decía el Señor, ¿verdad? Dios tenga misericordia, dice así el Salmo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y venía, hermano, la intención, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y hermano, pasó todo el Antiguo Testamento. El ejemplo de Jonás es un ejemplo tan fuerte también. De tal manera que Jonás era el siervo de Dios, el vocero de Dios, el ungido de Dios, ¿verdad? En ese tiempo. Y sin embargo, cuando Dios le dice, quiero que vayas a Nínive, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, el siervo de Dios, hermano, lejos de hacer obediencia, él considera que esas naciones son muy negativas, que son gente cruel. Y entonces dice la Biblia que descendió a Jope y de allí tomó un barco para ir a Tarsis, una ciudad más lejana. Dice que pagó su boleto, pero hermano, se resistió una vez más el pueblo de Israel y el siervo de Dios para cumplir la encomienda del Señor. Pero Dios, hermano, no se iba a quedar conforme con eso, porque para siempre es su misericordia. Dígame amén en esta tarde. Dios, hermano, no se cansa con nosotros. Y llegamos al fin del Nuevo Testamento y viene la iglesia del Señor, la tercera etapa, y Dios pone ahora la confianza en la iglesia del Señor. Y Dios empieza, hermano, su iglesia de una manera
impactante, impresionante. El día del descenso del Pentecostés, se para Pedro, hermano, y lleno del Espíritu Santo, les predica la palabra y se convierte en 3,000 personas. Una iglesia de 3,000 personas es tremenda, pero no paró ahí el asunto. Después la Biblia nos habla, hermano, de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Dice que eran 5,000 varones, es la palabra que usa la Escritura en la versión Reina Valera 60. Y después dice que habían llenado todo Jerusalén del Evangelio. Pero la instrucción, hermano, de Dios había sido clara. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero una vez investidos del poder de lo alto, una vez que había descendido el Espíritu Santo, aquel viento recio que llenó la casa donde estaban todos juntos, sentados, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, hermano. Y una cosa tremenda, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada una de sus cabezas, dice la Biblia. Y sin embargo, hermano, a pesar de aquel grande estruendo, ellos no se movían de Jerusalén. Ellos seguían asentados en Jerusalén, una iglesia sumamente fuerte, pero dedicada solamente a ella misma. De ahí, hermano, tenían la mejor doctrina, la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles eran los pastores, además tenían una organización digna de imitarse, ¿verdad? Cuando tuvieron un problema con las viudas, llamaron a la asamblea y entonces ellos convocaron a los diáconos y organizaron las cosas de tal manera que solucionaron los problemas. Si fuera poco, los milagros, dice la Biblia que por mano de los apóstoles eran hechos señales y prodigios y todo el pueblo tenía favor con ellos. Así que Dios, hermano, estaba bendiciendo tremendamente aquella iglesia por su pura misericordia, bendito sea el Señor. Pero con todo, hermano, no lograban cumplir con lo que el Señor les había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero con un propósito: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos seguían asentados en Jerusalén, ellos seguían ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? La misericordia de Dios se mantiene para siempre. ¿Sí me dice amén en esta tarde? Y entonces Dios decide levantar otra iglesia. Y por allá, por el capítulo 13 y 14, ¿verdad? Del libro de los Hechos, ¿verdad? Dice: había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que les he encomendado. Dios, hermano, decidió levantar la iglesia de Antioquía para comenzar un movimiento misionero mundial, como es el deseo de levantar cada congregación, hermano, para que tenga participación en su lugar de origen, en su Jerusalén, tenga participación en todo Judea, podríamos decir en todo el estado, tenga participación en Samaria, podríamos hablar de los grupos indígenas en nuestro país, y tenga participación hasta lo último de la tierra, bendito sea Dios. Y Dios, hermano, levanta la iglesia de Antioquía. Qué importante es cuando la iglesia decide, la iglesia de Antioquía, apoyar el llamado del Espíritu Santo. Sabe que los misioneros son como unas pequeñas lucecitas allá donde van, hermano, en medio de densas tinieblas, con tradiciones a veces milenarias. Cuando comenzaron a salir los primeros misioneros, que yo no estaba en el Departamento Nacional de Misiones, yo pensaba: ¿qué pueden lograr un solo hombre, hermano? Pero la Escritura misma nos da testimonio de lo que se puede lograr. Cuando Jonás, a pesar de que desobedeció, Dios tuvo misericordia y lo llevó, aunque fuera en una ballena, ¿verdad? En un pez grande, dice la Biblia, en un gran pez, y lo vomitó, hermano, porque alguna vez me enseñaron que las ballenas eran mamíferos, ¿verdad? Pero lo vomitó, hermano, allá en las playas de Nínive. Y entonces, hermano, él, un solo hombre, hermano,
pudo libertar toda una ciudad grande como Nínive, hermano, porque, hermano, la obra de Dios no se hace con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y nuestros misioneros son como esa lucecita, hermano. Uno pensaría, y yo pensaba, ¿qué va a poder hacer Saúl García en una nación de 1,300 millones, en aquel tiempo 1,000 millones de habitantes, un solo hombre que tiene que ir a aprender el idioma, aprender la cultura, empezar a vestir como ellos, empezar a caminar como ellos, empezar a vivir como ellos, y un día quizás predicar la palabra del Señor, aunque sea a través de un intérprete? Pero le quiero decir, hermano, ese hombre fue dispuesto, ese mexicano fue dispuesto, y empezó, hermano, a orar a Dios, y Dios le concedió que un superintendente del norte de la India lo dejara trabajar con los estudiantes del Instituto Bíblico que estaban graduando allí en India. Y en 10 años de ministerio fundó 28 congregaciones, hermano, para honra y gloria de nuestro Dios. Dígame amén en esta tarde. Si va a aplaudir, aplauda fuerte al Señor. Bendito sea Él. La iglesia de Antioquía, hermano, creyó en el ministerio. Como nosotros tenemos que creer en el ministerio de nuestros misioneros. Enviaron a Saulo y a Bernabé. Había desconfianza con Saulo en el principio, no creían que se había convertido verdaderamente. Le tenían miedo, ¿verdad? Usted sabe que antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como se llamaba él, los persiguió a todos los cristianos, los encarcelaba, los arrastraba, dice la Biblia. Algunos consintió su muerte. Cuando es la muerte de Esteban, dice la Biblia que las ropas de Esteban, cuando fue apedreado, fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Él autorizó, vamos a decirlo así, la muerte de muchos cristianos. Pero de pronto ahora era el apóstol Pablo: apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que les he encomendado. Y habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron, hermano. Esa ciudad de Antioquía todavía tenía mucha necesidad de la palabra del Señor, como nuestras ciudades y nuestros pueblos y nuestro país todavía tiene mucha necesidad del Señor. Sin embargo, hermano, ellos, atentos a la voz del Espíritu Santo, supieron que Dios estaba llamando y lo apoyaron, y los enviaron descendiendo a Seleucia y navegaron hasta Chipre, dice la Biblia. Empezaron a incursionar en otros países del Asia Menor. Y yo le quiero decir, a veces uno puede pensar, pero es una sola persona la que Dios está llamando. Y si es una dama, todavía se me hace más difícil en aquellos países. Pero mujeres valientes, la mayor parte de nuestros misioneros son mujeres, hermano, que han recibido el llamamiento de Dios. No sé si son más sensibles al Espíritu Santo o a Dios le place así, no lo sé, o los hombres no hacemos caso a lo mejor al Espíritu, no lo sé. Pero muchas de ellas, hermano, han hecho un excelente trabajo en lugares donde a veces ni siquiera se ha oído el dulce nombre del Señor. Una de las veteranas ahora ya en nuestros días, Erika Soto, ella fue al sur de África, en el país de Mozambique, en una aldea que Dios le reveló el nombre concreto a donde ella tenía que ir, una aldea que se llama Guro. Y una de las primeras estrategias que ella usó fue pasar la película Jesús en el idioma ningüe, como es el idioma de ellos, de ese sector. Y ella iba con un generador de electricidad, una televisión y en aquel tiempo una videocasetera. Y iba pasando la película del Señor, y era un impacto tremendo porque en esas aldeas no hay luz eléctrica, así que muchos de ellos por primera vez miraban una imagen, así que se arremolinaba todo el pueblo para ver aquella caja donde se veían personas que actuaban y que hablaban, y fue un impacto tremendo. Mucha gente fue salva a través de eso. Pero en una de las ocasiones, que es lo que quiero platicar en esta tarde, se acercó una anciana que evidentemente estaba enferma, y a través del traductor Erika le dijo que el Señor Jesucristo la podía sanar.
Y a través del traductor la anciana le contestó: dígale a esa joven que en qué aldea vive ese señor para irlo a visitar. Jamás había oído el dulce nombre del Señor, hermano. Nosotros desde que nacimos en México nos han hablado de la Navidad, nos han hablado de la Semana Santa. Tenemos un concepto, no éramos convertidos, no éramos cristianos, pero teníamos cierto concepto del cristianismo. Pero una tercera parte de la humanidad todavía nos puede escuchar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos llamados, hermano, como la iglesia de Antioquía, para ser la respuesta de Dios, hermano. Dios no se cansa. Dios, hermano, ha estado llamando en todas las épocas a toda la iglesia del Señor para que participe en todos los niveles. A veces me gusta decir que hay 4 círculos donde nosotros podemos participar: nuestra Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguna vez alguien me preguntó: hermano, es que cuando acabemos con Jerusalén, entonces vamos a ir a toda Judea. Cuando acabemos con toda Judea, entonces iremos a Samaria. Y cuando acabemos a Samaria, entonces vamos a ir hasta lo último de la tierra. Y sonaba muy lógico. Pero si eso hubiera pasado con México, hermanos, hace 200 años en Ensenada y en México entero, no había una sola iglesia. No había un solo creyente. No había ni siquiera Biblias, hermano. Parecía que estaban como prohibidas. Hasta se levantaban historias, ¿no?, de que el que leía la Biblia se iba a volver loco. Hay registros de eso. Pero alguien del otro lado del océano empezó a orar por este país. Empezó a orar por este país de México. Y enseguida, hermano, reunieron fondos y empezaron a mandarnos al primer misionero. Diego Thompson, hermano, entra por el puerto de Veracruz con un cargamento que llegó en un barco, y a lomo de mula lo mete las primeras Biblias que transitaron por nuestro país, y empezó a correr esta palabra, hermano, y conocimos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Pero alguien tuvo, hermano, que pensar como la iglesia de Antioquía. Empezó, hermano, a correr la palabra del Señor en nuestro México. Yo voy a insistir siempre en que tenemos que seguir predicando aquí, cada vez más, porque Cristo viene pronto por su iglesia y tenemos que aprovechar el tiempo antes de que el Señor aparezca en las nubes. Pero tenemos que pensar también como ellos. Si ellos hubieran esperado a terminar en su Jerusalén, quizá nosotros seguiríamos siendo una nación vendida a la idolatría, a la hechicería, al alcoholismo, a todo aquello que nos tenía sumidos, hermano, la religión y toda la oscuridad espiritual en la que existíamos. Pero un día, hermano, alguien pensó en nosotros. Hoy, hermano, se dice que hay 30 o 40 mil congregaciones evangélicas en México que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que seguir predicando aquí. Pero tenemos que pensar, hermano, que Dios también quiere que tengamos misericordia de aquella gente. Bien, hermano, el texto que tocamos era que quiero hacer la voluntad del Señor. Dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Y en esas alturas uno tiene que pensar qué tanto se ha avanzado en la gran comisión. Hace casi 2000 años que el Señor ascendió a los cielos allá afuera de la aldea de Betania después de haber resucitado. Y cuando les dijo: vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, les dejó su último mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el Señor, hermano, dejó ese mandamiento, y uno tiene que pensar a estas alturas y ya mero completamos, porque la Biblia dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos nosotros, la iglesia del Señor, que preguntarnos en cierto momento: ¿y cómo vamos? Los misionólogos, hermano, levantan estadísticas siempre,
Y ellos dicen que en el mundo hay 24,000 naciones. Cada vez que el Nuevo Testamento dice naciones, como esos versículos que citamos de ir a hacer discípulos a todas las naciones, o bien será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cada vez que dice nación es la palabra etne o etnos. Y en el mundo hay 24,000 grupos étnicos. Así que, hermano, nosotros tenemos que pensar que si van, hermano, 17,500 grupos donde se ha establecido la iglesia, se goza por ello, dígame amén en esta tarde. Pero que nos faltan 6,500 grupos. Algunos manejan 7,000. Lo importante, hermano, es que la iglesia podamos tener conciencia. Esos 6,500 grupos representan una tercera parte de la humanidad. O sea, de cada 3 que vivimos en este mundo, 1 nunca ha escuchado o nunca ha tenido la oportunidad firme de aceptar o rechazar a Cristo como su Salvador. Y nosotros, hermano, somos bendecidos por el Señor, dígame amén. La principal bendición, hermano, es que un día Dios tuvo misericordia, perdonó nuestros pecados y nos dio la salvación de nuestra alma. Bendito sea Dios. Pero alguien pensó en nosotros. Alguien pensó, hermano, en empezar a mandarnos gente cristiana. La mayor parte del impulso cristiano en México vino de nuestros vecinos de los Estados Unidos. Ellos hicieron un esfuerzo grande, también no han terminado con su Jerusalén. Es más, ahora tenemos que orar por un país tan necesitado de Dios como es los Estados Unidos. Pero sin embargo, hermano, ellos invirtieron sus vidas. Vinieron y establecieron nuestras primeras escuelas bíblicas. Ellos nos ayudaron a construir nuestros templos. Ellos vinieron y predicaron la palabra, nos mandaron folletos, nos mandaron Biblias. Pero hoy, hermano, los mexicanos que tenemos el mismo Dios, es tiempo de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido, porque vivimos en el último tiempo, hermano. Y dijo el Señor, ¿verdad?, que su comida era hacer la voluntad del Señor y que acabara su obra. Ya no está aquí personalmente el Señor, pero está la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Bendito sea el Señor. Él ya no puede ir con sus pies, pero aquí tenemos pies. Él ya no puede ir con sus manos, pero aquí tenemos manos. Él ya no puede, hermano, doblar sus rodillas como lo hacía en el huerto de Getsemaní, pero nosotros tenemos rodillas que podemos doblar para pedir, hermano, que Dios salve a aquellas gentes, como un día algunos vinieron y predicaron o oraron por nosotros primero y después predicaron. La visión de terminar la obra de Dios, hermano. Yo sé que estoy frente a una iglesia misionera, pero sin embargo, hermano, la palabra de Dios nos sigue instando. Y tengo una buena noticia, porque Dios siempre va a terminar lo que Él se propone. Bendito sea el Señor. Entonces la Biblia dice, hermano, que delante del trono y del Cordero, Apocalipsis 5:9, 7:9, delante del trono y del Cordero había una multitud que nadie podía contar, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Otra vez, de toda etnia. Cuando Cruz Velázquez llegó a la Sierra Tarahumara, él leyó un estudio que los antropólogos habían hecho y colocaban a los tarahumaras en el segundo lugar en Latinoamérica como grupo resistente a los cambios. Y cuando Cruz, hermano, vio eso, él dijo: Señor, aquí no hay otra cosa más que clamarte a ti, ¿verdad?, pedirte a ti. Y hermano, comenzó a trabajar. Él tiene 28 años viviendo allí en medio. Él es el líder de los albergues y todo lo demás trabajo que él ha hecho allí. Él ha vivido entre ellos por 28 años, desde que era un joven de 20 y algo de años, llegó ahí y ahí vive con su familia, ahí vive con sus hijas. Ahora sus hijas han tenido que ir a Estados Unidos porque él tiene papeles americanos y han tenido que ir a estudiar sus 2 hijas mayores ya a Estados Unidos. Pero hermano, todo es posible para Dios. ¿Sí me dice amén?
Y hermano, yo me acuerdo haberlo oído testificar hace muchos años, que él clamaba en aquellas montañas: Espíritu Santo, si tú no haces la obra, nadie va a salvar a los tarahumaras. Pero el Espíritu Santo comenzó, hermano, a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y no solamente, hermano, había creyentes, sino ahora tenemos pastores tarahumaras para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Terminar la obra de Dios. Y uno tiene que pensar, bueno, si Dios pudo con el segundo lugar en un país más resistente a los cambios, tenemos que pensar, hermano, en los musulmanes. En promedio, hoy unos 7,000 millones de personas en el planeta. Y uno y más de uno, un poco más de uno, entre 1 y 2 son musulmanes. Entre 1 y 2, hermano, son hinduistas. Gente que parece imposible, hermano. ¿Cómo puede uno pensar que alguien, como los últimos acontecimientos en el aeropuerto de Turquía, que alguien se inmole con explosivos en su cuerpo, con bombas en su cuerpo, o más todavía, que lleguen con un camión, ¿verdad? Y decenas y decenas de personas sean muertas por esa explosión, y ellos, entre ellos, supuestamente porque eso va a agradar a su Dios, ¿verdad? No todos los musulmanes son terroristas, pero la iglesia, hermano, tenemos que orar por ellos. No podemos pasar por alto, hermano, que Dios quiere terminar su obra. Quizá, hermano, nosotros podíamos catalogar a los musulmanes como Jonás. ¿Por qué no quería ir Jonás? Porque sabía que ellos eran crueles, sanguinarios. Hay historias terribles que ni me gusta platicar, hermano, pero de la gente de Nínive, que en sus guerras eran muy sádicos, muy fuertes las acciones que ellos tenían. Y sin embargo, hermano, Dios los había mandado, porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a los musulmanes, a los hinduistas, a los budistas, a cualquier ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bendito sea el Señor. Y tenemos, hermano, que levantar oración por ellos. Y tenemos que pedir que Dios les envíe obreros. La Biblia dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le quiero decir que en los últimos tiempos Dios ha empezado a llamar mexicanos. En iglesias como esta, en altares como este, Dios se ha presentado y ha puesto en el corazón. A otros les ha llamado a través de una visión, a través de un llamamiento específico. Cuando Agustín, alguien que colaboró conmigo en el ministerio 8 años en el grupo pastoral donde pastoreábamos antes de dedicarnos a este ministerio de las misiones, se acercó conmigo y me dijo: Dios me llama. Y más adelante me dijo: me llama a un grupo que se llama los tarúes en el norte de India. Cómo el Espíritu Santo va, hermano, y trae hasta el nombre donde quiere que ellos vayan. Por 8 años Agustín misionó en el norte de India, después de haber pasado todo su proceso, desde luego. Y hermano, ahí había 6 iglesias escondidas en aquellos lugares, pero a través de la asesoría de un misionero, esas 6 iglesias plantaron otras 6 iglesias para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermano, es muy importante una persona que obedece al Señor. En los últimos tiempos, hermano, Dios va a traer un movimiento misionero sin igual, hermano, sin precedente, como nunca, hermano. Como nunca Dios va a mover a su iglesia. Y lo aseguro, hermano, por 2 cosas. Primero, porque la iglesia por la que Cristo viene, hermano, es una iglesia gloriosa, llena de la gloria de Dios. Dice amén, hermano. Y nada va a dar más gloria a Dios, hermano, que la escena esa donde están delante del trono y del Cordero. Y la segunda cosa, hermano, es porque está escrito, ¿verdad?, que ahí va a haber gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y se cuestionaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y decía: hermano, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Así que Dios va a tener que sacudirnos a nosotros como iglesia. No hablo de esta iglesia en general, esta es una iglesia misionera, pero todas las iglesias, hermano, todas las iglesias en todos los países traerán un avivamiento
hermanos, sin precedente. Dios va a llamar gente a todos esos lugares y va a empezar a impactar las naciones de una manera mucho más consistente. Y en aquel día estaremos todos, hermano, alabando y bendiciendo al Señor eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Póngase de pie en esta tarde. La visión de terminar su obra. Quiero tener un tiempo de oración con ustedes. Quiero que juntos oremos primero por los musulmanes, luego por los hinduistas, luego por los budistas y luego por los tribales, que son los pobladores autóctonos, auténticos de todo el mundo. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor por las naciones donde hay musulmanes. Cierre sus ojos un momento. Te adoramos en esta tarde, Señor. Venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios. Yo quiero que usted, con la libertad del Espíritu Santo, pueda orar como está acostumbrado a orar. Señor, te rogamos por las naciones musulmanas en esta tarde, Padre. Las naciones del Medio Oriente, Señor, algunos de ellos con un islamismo radical, Señor. Mira, Señor, aquellos que están huyendo de la guerra en Siria, Señor, con tantos testimonios tan desgarradores, Señor, de las atrocidades que la guerra ha dejado en su país, Señor. Mira el país de Yemen, Señor, con una guerra intestina, Señor, una guerra dentro de sus fronteras, Señor. Padre Celestial, te rogamos, Señor, por el país de Israel en esta mañana, Señor, que ellos puedan reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías enviado. Señor, rogamos por Jordania en esta tarde. Padre, que la obra que está haciendo Fernando Flores y su familia, Antonio Calderón, Justín, su esposa, hermanos, que ellos puedan ser bendecidos de tal manera, Señor, que la palabra predicada en esas cárceles de mujeres, que la palabra predicada en esas cárceles de hombres haya cabida, Señor, en los corazones y siga salvando almas y formando tu pueblo en esas naciones, Señor. Te rogamos también por el país donde más musulmanes hay, Señor, el país de Indonesia, lo levantamos delante de ti en esta tarde, Señor. Ten misericordia, Señor, de esos millones y millones de personas que habitan esas islas, Señor. Te rogamos que envíes obreros, Señor, a esos lugares, Padre. Te rogamos, Señor, que bendigas a los millones de musulmanes que habitan en la India, el segundo grupo más fuerte después de los hinduistas, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a los musulmanes en India, que ahora, Señor, que Magdiel estará llegando hasta ese lugar con su familia, le abras puertas, lo capacites, Señor, para que ellos puedan alcanzar muchos musulmanes, Señor. La iglesia, Señor, que tus siervas han estado fundando en ese parque, Señor, te rogamos que la iglesia que Norma, Señor, ha estado fundando y Elba junto con ella, Señor, sea bendecida y que pueda continuar su transitar cristiano a través de un obrero indio, Señor. Rogamos pues por cada nación donde hay musulmanes, Señor, que tú los bendigas, Padre. Pero queremos levantar también a las naciones hinduistas, Señor. Allí en India, Señor, más de 1,000 millones de hinduistas, Señor, que adoran 33 millones de dioses, Señor. Te rogamos que tengas misericordia, Señor, que tu Padre Celestial puedas y milagrosamente, Señor, penetrar en los corazones, en las vidas de ellos, Señor. Nepal, el segundo país con el mayor número de hinduistas, Señor, se ha bendecido, Señor, estos siervos jóvenes que has llevado, Señor. Jafet García, su esposa Alejandra, usa sus vidas, Señor, para que ellos con el conjunto de obreros que están en ese lugar puedan plantar iglesias, Señor, en el territorio nepalí, Señor. Bendice a Lucy Castillo, que irá con ese proyecto de traducción, Señor, para que esas naciones hinduistas
hinduistas sean bendecidas, Señor, y tu reino se sigue estableciendo, te acabe su obra, Señor, en esos lugares, Padre. También rogamos, Señor, en esta tarde, rogamos por las naciones budistas, Señor. Mira, mi Dios, Tailandia, Señor, con todos los conflictos tan fuertes, Señor, que tiene con ese turismo, Señor, sexual tan arraigado, Señor, con todas esas cosas tan fuertes, Señor, que te degradan, Señor, y te ofenden, Padre celestial. Rogamos por Israel Martínez, Señor, y su esposa Edna, su hijo pequeño que están ahí, Señor, para que tú les uses, Señor, como una punta de lanza, Señor. Rogamos por los chinos, Señor, el país más densamente poblado de nuestro territorio, de nuestro mundo, Señor. Te rogamos, Padre, que uses la vida de Saúl, Señor, que uses la vida de Angélica, su esposa, de tal manera, Señor, que ellos logren entrar al Tíbet, Señor, y puedan esa fortaleza del enemigo, Señor, establecida por millones de años, sea sacudida, Señor, y los principados y las potestades huyan de esos lugares, Señor, y tu reino se extienda hasta ellos, Padre. Te rogamos, Señor, por último, por los tribales, Señor, nuestros misioneros que están en la selva amazónica, Señor, rogamos por ellos.